Moción del Grupo Municipal Ganemos Salamanca para incentivar el aumento de viviendas puestas en alquiler. Defiende la moción por el Grupo Ganemos don Gabriel Risco. Muchas gracias. Bueno, el objeto de esta moción está claro, es tratar de poner en marcha medidas que incentiven el aumento de viviendas en alquiler, puesto que existe un problema por su encarecimiento. Empezaré por decir que la vivienda es un derecho, no es un negocio. Está en el artículo 47 de nuestra Constitución española el derecho de todas las personas a una vivienda digna. En nuestra ciudad se cifra en torno a 19.000 el número de viviendas vacías, pero al mismo tiempo siguen existiendo desahucios, personas sin casa. Frente a esta situación, a nuestro grupo Ganemos Salamanca nos parece que es imprescindible adoptar medidas para hacer frente a esta situación de injusticia social. Incentivar precisamente que en el mercado inmobiliario haya muchas más viviendas en alquiler y sobre todo en alquiler asequible. La normativa que recientemente ha salido nos permite a los ayuntamientos introducir medidas precisamente complementarias para llevar a cabo esta incentivación. Por una parte, poner en marcha desgravaciones fiscales para poner en alquiler viviendas con renta limitada y, por otra parte, también medidas en el otro sentido, impuestos en el caso de aquellas viviendas que permanezcan vacías. Esta posibilidad ya existía en la Ley de Haciendas Locales, pero se había formado un tapón legal, puesto que la norma exigía que había que concretar lo que se entiende por vivienda desocupada con carácter permanente y remitía a una norma del Gobierno central. Y esto estaba así paralizado. No obstante, en algunas administraciones locales y comunidades autónomas se habían lanzado a establecer estos recargos, estas medidas, pero que habían sido parados por los tribunales. Incluso este mismo ayuntamiento y la Diputación Provincial habían adoptado acuerdos o habíamos adoptado acuerdos por unanimidad para exigir, para instar al Gobierno el desatascar este asunto y que hubiera salido esa normativa. Bueno, recientemente, el 1 de marzo, se ha publicado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que acerca la solución a esta cuestión. Además de permitir a los ayuntamientos el tema de la desgravación cuando se ponen en alquiler viviendas de renta limitada y también hacer posible exceptuar que las viviendas que son de entidades públicas no repercutan el IBI a los arrendatarios, establece la medida fundamental. Y es que pone en manos de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, a través de una norma con rango de ley sectorial de vivienda, la definición que estaba limitando el que los ayuntamientos podamos establecer el recargo, y es la definición de vivienda desocupada. Por eso la importancia de esta moción es exigir a la Junta de Castilla y León, al nuevo Gobierno regional que salga de las elecciones próximas, que de forma urgente e inmediata saque esta norma y defina lo que se entiende por vivienda desocupada de carácter permanente. Eso nos va a permitir a los ayuntamientos, y eso se hace rápido, que los ayuntamientos puedan decidir, aquellos que en sus plenos la mayoría así lo acuerde, puedan decidir el establecimiento de ambas medidas. Por una parte, desgravaciones fiscales para las que sean de renta limitada y, por otra parte, un recargo de hasta el 50% en aquellas viviendas que sigan vacías o desocupadas, y además permite a la comunidad autónoma dirigirse al núcleo del problema. El núcleo del problema es la gran cantidad de viviendas que están en manos de grandes tenedores, de grandes propietarios de bien sea bancos, fondos de inversión, que se han quedado con un gran número de viviendas después de la crisis inmobiliaria. Por eso nos parece a nuestro grupo fundamental exigir a la Junta de Castilla y León que desatasque el asunto y ponga en marcha esta medida. En los acuerdos que se proponen en esta moción,
Primero, solicitar a los servicios técnicos municipales un informe sobre las medidas fiscales que las entidades locales pueden llevar a cabo de forma inmediata para incentivar el aumento de viviendas privadas puestas en alquiler en Salamanca. Segundo, instar a la Junta de Castilla y León, a las Cortes y a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que procedan a tramitar la correspondiente normativa sectorial de vivienda con rango de ley que defina lo que se entiende por inmueble desocupado de carácter permanente a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según la modificación introducida por el Real Decreto Ley 7/2019. Muchas gracias, don Gabriel. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra don Fernando Castaño. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bien. La gasolina se pone en los coches. La gasolina no se echa en el fuego, pero la gasolina también es un problema cuando se trata de políticos. Y es cierto, y estamos en consonancia con el fondo del contenido de la moción, pero sí es cierto que hay que tener un debate sosegado y nada urgente. Porque recuerdo hace muchísimos años, en los albores de la crisis, cuando todo el mundo quería comprar vivienda y, como siempre, cuando pones remedios en manos, gasolina, en manos de los políticos, pues lo que hicieron fue agravar el problema, porque se pusieron a liberalizar suelo cuando precisamente lo que había que tener eran medidas correctoras y contenedoras. Ahora tenemos un problema. En aquel caso fue la burbuja inmobiliaria. Ahora tenemos el caso de la burbuja de los alquileres. Y es una burbuja sobre la que debemos de actuar, sobre todo cuando hay miles y miles de viviendas, no solo en España, sino concretamente en nuestra ciudad, que están desocupadas de forma permanente. Y ni cabe que la vivienda tiene una función social, sin perjuicio que además toda la propiedad privada está subordinada al interés general. Pero el debate debe de ser sosegado. Y es verdad que debería de ser urgente que supiéramos ya qué criterio hay que tomar, porque necesitamos un criterio legal, para distinguir lo que es una vivienda ocupada de lo que es una vivienda vacía, y además vacía de forma permanente. Sobre todo para poder actuar dentro de ese parque enorme de tenedores de vivienda, no en los particulares que por circunstancias pueden tener una o dos viviendas vacías, sino precisamente estamos hablando de los bancos, fondos y entes similares. Y es verdad que deberíamos actuar, pero con sosiego y no echando, como siempre, agravando el problema. Por eso, sin perjuicio que estamos a favor del fondo de la moción y lo que la motiva, y entendemos que hay que tomar medidas, nos vamos a abstener por el punto primero, y es porque se viene a solicitar a los servicios técnicos municipales un informe sobre las medidas fiscales que las entidades locales pueden llevar a cabo de forma inmediata para incentivar el aumento de viviendas privadas puestas en alquiler en Salamanca. Este es un debate que deben de seguir los expertos, un debate que debemos de entender los políticos y no precisamente en época electoral, sino cuando se forme el nuevo gobierno. Entendemos que es urgente actuar, pero no es precisamente los servicios técnicos municipales los que nos deben de dar las medidas, son los expertos en el ramo. ¿Qué pasa? ¿Es gracioso? Me alegro. Vamos a continuar, por favor, con la intervención. Un técnico municipal es una persona competente, pero no es ni astrofísico, ni es licenciado en hispánicas, sino que tiene competencias en su área concreto. Y creo que determinar qué criterios macroeconómicos son los que se deben de tener en cuanto a las iniciativas de vivienda, eso no le corresponde. Las iniciativas concretas sí, pero lo que no vale es que una vez que sepa qué medidas, que todos las sabemos, puedo hacer, digan, no es que los técnicos me lo habilitan. No, los técnicos se lo habilitan, pero haga usted un debate sosegado, haga usted una actuación ordenada y sobre todo una actuación conjunta con otras entidades locales dentro del panorama nacional. Lo que no vale es dividirnos unos frente a los otros. Hay que actuar todos a la vez y, como digo, de forma coherente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Fernando. Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Luis Mateos. Muchas gracias. Muy brevemente. ¿Hay un problema de vivienda y de alquiler en las ciudades, también en Salamanca? Sí. ¿Se le debe poder poner remedio a esa situación? Sí. ¿Los ayuntamientos pueden hacer algo? Sí. No entiendo por qué no votar sí a esta moción. Muchas gracias, don Fernando Rodríguez, por el Grupo Popular. Con la venia, señor alcalde, no vamos a apoyar su moción, don Gabriel. Estamos de acuerdo en que a nivel autonómico se tramite la correspondiente iniciativa legislativa para definir el concepto de inmueble desocupado con carácter permanente en la normativa sectorial de vivienda. Compartimos también que en las próximas ordenanzas fiscales que apruebe el Ayuntamiento se recoja la nueva bonificación potestativa del impuesto de bienes inmuebles para aquellos destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por disposición normativa. Pero disentimos claramente en la aplicación automática del recargo del 50% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles en los supuestos de inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente. Muchas personas han destinado los ahorros de su trabajo a la adquisición de otra u otras viviendas con la finalidad, por ejemplo, pues de dejárselas en herencia a sus hijos o de donárselas en vida. No nos parece razonable penalizar el ahorro de las personas y de las familias con más impuestos, como es el recargo del 50% del impuesto de bienes inmuebles, como ustedes proponen. Han llegado a hablar de que solo lo proponen para los grandes tenedores de viviendas, pero eso no se dice en ningún sitio en su moción. Y la verdad es que cada vez que la izquierda, Podemos o el Partido Socialista hablan de subirle los impuestos a los ricos es para ponerse a temblar, porque terminan pagando tales subidas principalmente, como es bien sabido, las clases medias. Si se quiere incentivar la oferta de viviendas en alquiler, son más efectivas medidas como mejorar el trato tributario de los alquileres, establecer un marco legal de los arrendamientos que otorgue seguridad jurídica a los propietarios de viviendas que quieran arrendarlas, o aprobar una normativa legal que combate eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, medidas de las que no se habla para nada en su moción. En todo caso, hoy nos queda claro que el Partido Socialista y Ganemos no solo es que quieren subirle el IBI a los empresarios, como ya tuvimos ocasión de conocer cuando debatimos las ordenanzas fiscales, sino también a quienes con sus ahorros han tenido el atrevimiento de comprarse más de una vivienda. Muchas gracias, don Fernando. Don Gabriel Risco, para cerrar el debate, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, de donde salen las bufonadas no debería contestar mucho, pero solo una cuestión. Mire, al grupo de Ciudadanos le quiero decir, refúgiense en algún argumento verosímil para esconderse. No sé, sus votantes les tendrán que evaluar, pero mire, lean por lo menos los documentos que les llegan para poder mantenerse al margen. El acuerdo primero de la moción no dice que los técnicos hagan informes, no sé qué cosas ha dicho usted, no sé qué. Está claro, sobre las medidas fiscales, no sobre cuestiones que a usted en sus bufonadas se le ocurren, no, sobre medidas fiscales. Y de eso hay un departamento entero en este ayuntamiento que tiene la suficiente formación para hacerlo. Bueno, al portavoz del Grupo Popular, mire, estaría bien dedicarnos a contar las cosas como son. No mienta, no hay aplicación automática del recargo. No mienta. No hay aplicación automática del recargo. La moción lo que está diciendo es, comunidad autónoma, usted tiene que definir qué se entiende por vivienda vacía y después en este pleno, quienes sean o seamos los representantes públicos decidirán si eso se lleva a cabo o no. Por lo tanto, no mienta, no asuste. Está usted acostumbrado a estar 24 años aquí metiendo miedo a la ciudadanía, a las personas. Deje de meter miedo, que nosotros queremos subir el IBI a no sé quién. Mire, y no se penaliza. Ya tendremos ocasión de debatir. Permita usted el debate, porque esto lo único que dice es después hagamos el debate. Y es fundamental que la Junta, la comunidad autónoma, defina qué se entiende por vivienda desocupada para después ver dónde se establece el recargo. Porque el objetivo de este tipo de cuestiones es poner impuestos a los grandes propietarios, a los grandes tenedores. Deje de utilizar esa demagogia de que queremos gravar a la familia que ha ahorrado para comprar otra vivienda. Y es esa definición de la comunidad autónoma la que es imprescindible para que en nuestra ordenanza fiscal lo podamos hacer. Es fundamental. Y este es el objetivo de la moción.
exigir a la Junta que haga eso para que el Ayuntamiento pueda pronunciarse. No hay aplicación automática de nada, señores del Grupo Popular. Dejen de asustar, de meter miedo. No hay aplicación automática. Los representantes públicos tomarán la decisión. El portavoz del Grupo Socialista, a quien le agradezco que vote a favor, lo ha resumido muy bien. Lo ha resumido muy bien cuál es el objeto de la moción y cuál sería la actitud coherente. El Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular ya sabemos dónde se sitúan, en la defensa de los grandes intereses económicos, de quienes acumulan viviendas en detrimento y en perjuicio de personas que tienen un grave problema con la vivienda y de acceso a la vivienda. Ahí es donde está situado Ciudadanos, no con las personas normales. Don Gabriel. Muchas gracias. Bien, pasamos a la votación. Grupo Ganemos, a favor. Grupo Ciudadanos, abstención. Grupo Socialista, a favor. Grupo Popular, en contra. Se rechaza la moción.